Bueno, vamos a seguir meditando en la última semana de vida del Señor. Habíamos dejado en San Juan capítulo 13. Y desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 de Juan es todo un mensaje de amor que el Señor le está dando a los suyos. Él los va a dejar y quiere alentarlos. Quiere alentarlos porque ellos ni se imaginan todo lo que les espera. Y ellos tenían que confiar en lo que el Señor les había dicho. Y el Señor quiere que confíen en la palabra de su Padre, como Él está confiando en la palabra de su Padre. El Señor se sostuvo en las promesas de su Padre. Y Él quería que estos discípulos, cuando Él ya no esté, ellos se puedan sostener de la misma manera en las promesas de Dios. Porque si Dios cumplió sus promesas en Cristo, también la va a cumplir en ellos. Y la va a cumplir en nosotros. En esta palabra a la cual nosotros creemos, confiamos y encaminamos nuestra vida obedeciéndola. Y acá nosotros vamos a comenzar a leer en el versículo 21. Habíamos leído la última vez, el último encuentro, en esta cena que el Señor tiene con sus íntimos y donde hace algo inesperado. Se humilla. Siendo el más grande, el Señor se humilló. ¿De qué habían estado hablando estos hombres? El tema de ellos, la conversación de ellos, ¿saben cuál era? ¿Quién iba a ser? El más grande. ¿Quién iba a mandar sobre ellos? Eso era lo que les preocupaba a ellos. Y el Señor entonces, en este capítulo 13, hace algo inesperado. Se pone como el siervo más bajo, sirviéndoles a ellos. Y entonces, después de haberle dado este mensaje tan poderoso, hermano, que nos tiene que conmover a nosotros, nos tiene que conmover a nosotros también, ahora va a decir algo terrible. Y dice el versículo 21, habiendo dicho esto, todo lo anterior, no lo vamos a leer porque no hay mucho tiempo, sería hermoso, pero no se puede. Dice, habiendo dicho Jesús, estamos en San Juan 13, 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Este discípulo que estaba recostado al lado de Jesús era Juan, que él por sobriedad no pone su nombre. No dice, yo estaba recostado al costado, no. Por sobriedad no lo dice. Pero es Juan, el mismo evangelista. Dice, y uno de sus discípulos, yo diría, ¿no?, al cual Jesús amaba, tenía un acercamiento más especial que los demás, estaba recostado al lado de Jesús. No estaban durmiendo la siesta, sino estaban comiendo, estaban recostados comiendo. De esa manera era como se comía en aquel momento, todos alrededor de lo que era un lugar donde ellos compartían la cena. A este, pues, a Juan, a mí, diría Juan, hizo seña Simón Pedro para que preguntase al Señor, del cual estaba cerca, quién era aquel de quien hablaba que los iba a traicionar. Y entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto de que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, en Jesús, el Hijo del Hombre, Dios también le glorificará en sí mismo. Dios va a glorificar a su Hijo en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Claro, enseguida venía la muerte. Y después la tumba, la resurrección y la ascensión. Hijitos,
aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir, no pueden morir, no pueden ir a morir por los pecados del mundo, pero yo sí, está diciendo el Señor. Y entonces dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me podés seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Bueno, se imagina la situación, ¿no? Palabras muy fuertes les está diciendo el Señor. Les está advirtiendo de cosas que iban a venir, que ellos ni pensaban, ni se imaginaban. El Señor sí las conocía. Pero como decíamos antes, el Señor está preparando a los discípulos para que ellos confíen en la palabra, para que ellos confíen en esta palabra que les está dando. Él les habla de un traidor que está en medio de ellos, impensado, ni se lo imaginaban. 3 años con el Señor. Se había ocultado muy bien Judas, ¿no? Ninguno se lo imaginaba. Sin embargo, el Señor ya sabía que estaba allí uno que le iba a traicionar. Qué tremenda que es la traición, ¿no? Que es la deslealtad. La deslealtad. Cuando la confianza es defraudada. ¿Nos pasa? Y a veces puede pasar. En la amistad, el amigo, aquel íntimo. A veces en los matrimonios pasa, ¿no? En los cónyuges. Qué difícil que es esto, ¿no? Remontar una deslealtad, una traición. Bueno, así está el Señor. Por eso dice que Él en todo fue tentado. Y puede socorrer a aquellos que somos tentados. Él está ahí porque Él lo padeció. Él va a padecer la traición de un íntimo con Él. ¿Y qué es lo que cita el Señor para alentar a sus discípulos y alentarnos a nosotros? El Salmo 41:9. ¿Cómo dice el Salmo 41:9? Ahí lo tenemos. Es otro hombre que también padeció la deslealtad de un íntimo de él. Aparentemente se está refiriendo a eso David cuando escribe este salmo. ¿Cómo se llamaba este íntimo? Y era Aitofel, aquel hombre con el cual David compartía situaciones de estado, pedía consejos, pero en un momento, ¿saben qué hace este Aitofel? Se pasa al enemigo. Y entonces David escribe este salmo. Y el Señor toma esto y lo aplica a él, porque así es la palabra, se aplica a nuestras vidas. Y esta era la profecía que hablaba del Señor, por excelencia. Y entonces dice el Salmo 41, versículo 9, aún el hombre de mi paz, aquel en el cual estábamos en paz, no había enemistad, estábamos en paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, había comunión, Judas comió. ¿Cuántas veces comió con el Señor? Hermano, el discipulado era así. No era un ratito los domingos, los martes, los viernes, un ratito para orar, no. Era una vida, ellos compartieron la vida. Noches, mediodías, tiempo con el Señor, 3 años. En quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar, su talón. Significa eso. Puso su pie sobre mí. Qué duro, ¿no es cierto? Es duro. Pero el Señor lo pasó. Y Él está diciendo, así fue como el Padre lo quiso. Porque estaba escrito.
¿Quién hubiese imaginado una cosa así? De hecho, los discípulos se sorprendieron, lo hemos leído. Y entonces Pedro, después que el Señor ascendió a los cielos, toma también esa palabra y confía en ella. Y entonces dice allí a los hermanos, dice Hechos 1:16, dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura. Necesario. Él ahí no lo entendían. Pero ahora sí, dice, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes. Es una palabra confiable. Dios ya lo tenía preparado al traidor. Tenía que revelarse. Era así. Dios lo hizo así. Que el Santo Espíritu antes por boca de David, Salmo 41, acerca de Judas que fue guía de los que prendieron al Señor. Judas, guía. Tremendo, pero pasó. Por eso dice acá el Señor, versículo 21, el Señor se conmovió en espíritu. Se conmovió en espíritu, versículo 21. No por el dolor de la traición, hermano, sino porque luego de 3 años de compartir Judas, fue conmovido por eso. Y él ocultó su identidad. Judas estuvo ocultando su identidad 3 años, ocultando su identidad. ¿Quién era realmente? Y entonces, claro, surge la duda. Cuando el Señor dice eso, uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros. Estaban todos, se empezaron a mirar, a desesperar, unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, que era Juan mismo, estaba recostado al lado del Señor y Pedro lo tendría enfrente. Y así fue. Entonces, fíjense lo que dice Mateo 26, 21 al 22, que es el otro relato también, que habla de este momento. Es más terrible esto, porque ahí pasó algo más, que Juan no detalla. Pasó algo más. Y dice, mientras comían, dijo, de cierto os digo el Señor, está hablando de la misma situación, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle al Señor, ¿soy yo, Señor? ¿No? Esto Juan no lo cuenta, pero Mateo sí lo cuenta. Juan estuvo presente y Mateo estuvo presente. Fueron discípulos que estuvieron en ese momento. Pero bueno, uno escribe eso, lo agrega. Y entristecidos en gran manera, cuando se encuentran con esta noticia, dice cada uno de ellos, comenzó a decirle al Señor, Señor, ¿soy yo, Señor? Ahora uno dice, qué actitud espiritual, ¿no? Diría, qué bueno, ¿no? Como hoy se nos contaba acerca de que aquellos que arrojaron las piedras diciendo, no, su conciencia les acusaba. Es la conciencia que les está acusando a estos hombres. Pareciera que sí. ¿No saben qué pasó acá? El original dice que ellos lo decían con otra entonación esto, como esperando una respuesta negativa del Señor, como diciéndole, Señor, es un disparate lo que estás diciendo. Cambia la situación, ¿no? A veces pasa con las redes, hermano. Con las redes. Tenemos cada lío con las redes nosotros. Nos decimos cosas que quizás es con una intención distinta y el que lee dice, ¿pero qué me dijo? Me puso un solo pulgar para arriba, me quiere decir algo. Me puso una... ¿No? Pasa así. Hermano, la comunicación de cosas importantes tiene que ser cara a cara. El tono de voz, la mirada, el gesto. Las redes son un problema. Te pueden tomar una frase con cualquier sentido. Bueno, ahí está la situación. Ellos están diciendo, ¿seré yo, Señor? No, no es así la entonación. Fíjense cómo cambia ahora. La palabra original significa, ellos estaban esperando respuesta negativa del Señor. Es como si hubieran dicho, ¿acaso soy yo, Señor? Cambió, ¿no? ¿Acaso soy yo, Señor? Te estás equivocando.
¿Cómo un traidor entre nosotros? No. Así somos nosotros, hermano. Siempre nos justificamos. Pero ellos lo iban a aprender y se iban a sorprender. Entonces cuando Pedro le dice a Juan así, evidentemente él hizo una seña. Estaban desesperados. Dice, bueno, pregúntale a ver quién es. Entre paréntesis, ¿sabe cómo le dijo Judas al Señor en esa ocasión? Soy yo, maestro. Nunca le dijo Señor al Señor. Soy yo, maestro. Evidentemente no se dieron cuenta ellos que era Judas, ni lo imaginaban. Y entonces Juan le dice al Señor que lo tenía cerca. ¿Quién es, Señor? Y entonces el Señor le responde y le dice a Juan, al que yo diré el pan mojado, ese es. Y entonces inmediatamente el Señor toma el pan, porque era la costumbre, había una olla, comían todos de ahí, ¿no? Uno diría, qué cosa, ¿no? En Occidente eso no, decimos, qué cosa rara, pero es así, hasta el día de hoy incluso. Tomó el pan mojado, no sabemos si había carne o qué habría, lo moja y se lo da a Judas. ¿Ustedes saben qué significa ese gesto? Es un gesto de honor que el anfitrión le daba al invitado. Es un gesto de amistad y de honor que Dios le daba, que el anfitrión le daba al invitado, y es el Señor que lo hace. Y entonces cuando le da el pan mojado, el Señor dice, lo que vas a hacer, hacelo más pronto. Y entonces ellos pensaban que era la cuestión económica, porque Judas se encargaba de juntar los dineros, aparte era ladrón, y con eso compraba las cosas. Entonces Juan dice eso. Nosotros nos creíamos que era para comprar las cosas. Ni imaginábamos que Judas era el traidor. Ni lo imaginábamos. Pero el Señor, hermanos, con esta actitud tan hermosa de amor y de compasión al traidor, al que lo traicionaría en su confianza, le mostró amor. ¿Podríamos nosotros hacerlo? Deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo. El Señor no está probando lo que Judas va a hacer. No, porque le está diciendo lo que vas a hacer, hacelo más pronto. No. Pero lo está amando. Está buscando que aunque sea en ese acto, él pueda reconocer y volverse de su pecado, lo cual no hizo nunca. Judas jamás se arrepintió, nunca. Judas aceptó el pan, pero no recibió el amor de Cristo. Judas aceptó el pan, ese honor de amistad que el Señor le daba, pero no aceptó el amor de Cristo. Lo que vas a hacer, hacerlo más pronto. Y después del bocado, ¿qué pasó? Después del bocado, Satanás entró en él. Ahora, esto es tremendo, porque Judas fue poseído por el demonio. Satanás entró en él. Fue una decisión que él tomó. Hermanos, Satanás nunca va a entrar en el corazón de un creyente. Eso es así. ¿Por qué no va a entrar? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y como meditamos el día miércoles, es la verdad que está en nosotros y estará para siempre en nosotros. El Espíritu Santo es la verdad, la palabra es la verdad y Cristo es la verdad. Y Cristo está en nosotros. Y nunca el diablo va a poder entrar en nuestro corazón, pero sí el diablo puede entrar en nuestra mente, guiar nuestros pensamientos y guiarnos al pecado. Que eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Por eso dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, ¿cómo dice? La palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Todo lo bueno, todo lo honesto, en esto pensá. Nuestra cabeza puede ser un taller del enemigo si le damos lugar. Nosotros decidimos qué pensar y qué no pensar. Tenemos el poder del Espíritu Santo. El punto es que le tenemos que dar lugar.
Y el pecado comienza, como ya dijimos varias veces, ¿en dónde? En nuestros pensamientos. Ahí empieza el pecado. No lo olvidemos. Entonces, en la medida que nuestro pensamiento esté gobernado por el Señor, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, eso va a abundar en nosotros. Fue lo que no le pasó a Ananías y Zafira, como cuenta el libro de los Hechos. Aquellos dos que traían una ofrenda, dicen, nos vamos a quedar con parte de eso y vamos a aparentar que dimos todo. Entonces Pedro dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué dejaste que Satanás llene tu corazón? Vos lo permitís. Y sí, si estamos escuchando basura todos los días, si estamos amando pensamientos que son impuros, si estamos dando lugar a esas cosas, hermano, después no esperemos otra cosa. Dios nos da las herramientas, nos da el Espíritu Santo para que todo pensamiento sea llevado, como dice la Escritura, cautivo. Lo sabemos, claro que lo sabemos. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Bueno, pero ahí está Judas y sale. Y entonces el Señor dice, ahora es glorificado Dios, ¿no? Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios le glorificará. Él está diciendo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo acá Juan? Dice, ahora Cristo va a cumplir la obra por la cual vino. Va a morir en debilidad, pero va a ser una victoria. Va a ser una victoria contra el pecado, contra el diablo. Ahora es glorificado, dice, el Hijo del Hombre. Pero Señor, vas a ser traicionado. Vas a ser muerto, vas a ser humillado. Vas a ser despreciado. Sí, ahora es glorificado. Hermanos, porque la muerte trae gloria. La humillación glorifica a Dios. Cuando nos humillamos, cuando decimos, Señor, no mi voluntad, sino la tuya, Dios es glorificado. Dios puede obrar. Y eso está diciendo el Hijo. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque se sujeta a la traición, a la negación, a los golpes, al pecado que iba a recibir. Y Dios va a ser glorificado en él. Dios va a ser conocido, su amor es conocido. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Dios lo va a levantar de entre los muertos y va a ascender a los cielos y va a pasar por los aires y los demonios y el diablo van a ver a Jesús triunfando, ascendiendo a los cielos. ¿Cuál es el lugar de operación del diablo? Los aires. Y el Señor subió triunfante. ¿Y qué más? Le sentó a su diestra. Le glorificó. Bendito Jesús. Alabado Señor. Y entonces ahora viene la despedida. Comienza la despedida. ¿Cómo dice el Señor? Hijitos. Bueno, claro, Judas ya no estaba. Judas ya se había ido. Y ahora dice hijitos. Qué ternura la del Señor. Les dice hijitos a aquellos que lo iban a traicionar, que lo iban a dejar, que lo iban a abandonar, que lo iban a negar. Sin embargo, les dice cariñosamente hijitos. Aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos antes, os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no pueden ir. Está hablando de la crucifixión. No pueden ir. Pero ahora viene ¿qué? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Que repartan folletos? Claro que sí, que hay que repartir folletos, hermano.
Los que peinamos canas algunas veces lo hemos hecho, ¿no? Varias. Sí, hay que hacerlo. Un mandamiento nuevo os doy, que sirvan al Señor. Sí, claro que hay que servir al Señor. Por supuesto, tenemos que servir al Señor. Que vengamos a la cena, es necesario que vengamos a la cena. Que estemos en las reuniones, sí. Pero ¿qué dice el Señor acá? Que os améis unos a otros. Qué complicado que es esto. Y dice como yo os he amado. Más complicado. Que también os améis unos a otros. Hermano, ¿ustedes piensan que esto el Señor lo está diciendo figurativamente? No. Para que lo practiquemos. Y el Señor conoce el corazón, Él sabe si yo amo o no a mi hermano. Se complica más la cosa. ¿Y qué dice? ¿En qué conocerán todos que sois mis discípulos? ¿Qué va a hacer que la gente se convierta? Que haya fruto de lo que hacemos, que haya personas que vengan a Cristo, que nos amemos unos a otros. Ahora cuesta, hermano, y sí que cuesta. Pero por eso dice que es un mandamiento nuevo. ¿Por qué dice que es un mandamiento nuevo? Porque ya Dios había dicho a su pueblo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué nuevo? ¿De qué es nuevo este mandamiento? No, es nuevo, claro que es nuevo. ¿En qué? En que no es un mandamiento de amor nacional como tenía Israel. No, es un mandamiento tanto a judíos como a gentiles. La iglesia está compuesta de judíos y gentiles. Algunos somos más difíciles de amar, otros son menos difíciles de amar. ¿No? Otros somos más difíciles de amar. Bueno, el amor involucra a todos. Por eso es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y no tenemos excusas para decir no puedo amar. Por eso es nuevo. Porque está el Espíritu Santo en nuestro corazón. Si no amamos es porque no damos lugar al Espíritu Santo. Porque le estamos resistiendo. Por eso es nuevo. Es nuevo el amor porque el Señor lo practicó y ahora nos está diciendo que es nuestro ejemplo. Y hermano, queremos que la gente se convierta. Y sí, por eso vamos a la plaza, testificamos en lo personal, hacemos un montón de cosas. Pero tengamos en cuenta esto, este mandamiento. Nos tenemos que amar. Y 1 Corintios 13 es el capítulo del amor. Acuérdense, San Juan 13, capítulo del amor. 1 Corintios 13, capítulo de amor. El amor es sufrido. Es sufrido. Soporta el sufrimiento. Pero el amor no hace nada indebido. ¿Qué es no hacer nada indebido, hermano? ¿Saben qué es no hacer nada indebido, nada indecoroso? Es no ser grosero. Es educado, es cortés. Es respetuoso. El amor es respetuoso. Aun cuando decimos, por eso la Escritura dice que tenemos que decir la verdad en amor. Cuando yo voy a decir una verdad, tiene mucho que ver la manera en la cual digo la verdad. Porque si no es un amor indecoroso. El amor es como le dice el Señor, hijitos, con toda ternura les está diciendo. A Judas lo mismo, para que él se vuelva de su pecado. El amor no se irrita. Yo puedo estar diciendo una gran verdad, pero irritado, porque estoy frustrado. Y entonces digo una gran verdad, pero con irritación. A veces puede pasar. Tenemos que imitar el amor del Señor, como el Señor lo mostró. Y después, por último, está Pedro. Entonces Pedro ahí entonces viene y dice, Señor, yo te voy a seguir.
Aunque vos decís que no puedo seguir, yo voy a ir donde vos vas. Y el Señor dice, mira, vos me estás diciendo que me vas a seguir. Esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Entonces tenemos un traidor y tenemos un soberbio. Un traidor y un soberbio. Antes del quebrantamiento es la altivez. Lo sabemos, ¿o no lo sabemos? Proverbios 16, 18. ¿Cómo dice ese proverbio? Antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu. Por lo tanto, cuando vos estás quebrantado, pensá que quizás fuiste altivo en algún momento. No obedeciste la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? El Señor le está diciendo, mirá, Pedro, después hay otros pasajes donde el Señor tenés que velar, tenés que orar, porque el diablo anda como león rugiente, como él cita después en sus cartas. Él tenía mucha fe, mucho valor. ¿Pero qué le faltaba a Pedro? El conocimiento. Y después lo dice en 2 Pedro. Dice, al valor, ¿qué hay que añadir? Conocimiento. Al conocimiento, ¿qué hay que añadir? Dominio propio. Pedro lo aprendió. Fue una caída con provecho que tuvo Pedro. Fue una negación de la cual él aprendió. Fue muy duro, muy duro. Porque él negó al Señor. Y hasta con maldición lo negó. Pero ¿saben qué dice la Escritura? El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Pedro se levantó de esta caída. Después que él negó al Señor, se cumplió lo que el Señor dijo de él. Una vez que seas restaurado, andá y confirmá a tus hermanos. ¿Recuerdan eso? En otro evangelio está. Dios le restauró a Pedro. Y después fue aquel hombre que en su segunda carta dice, bueno, me llegó la hora, ahora sí de morir. Sí, así tal cual el Señor me lo había dicho. Creció Pedro, claro que creció. Fue una caída para crecimiento, para fortaleza, para restauración y para poder restaurar a otros. Y Pedro lo hizo. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Oramos por Alicita también. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, tú nos has dicho, y tú oraste al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y queremos ser santificados en tu palabra. Tú sabes que tenemos unas cuantas cosas de las que hemos meditado. Tú nos conoces en la intimidad, Señor. Ante ti nada podemos ocultar. Así como Judas quiso ocultarse del resto de los discípulos, pero tú le conocías. Así como Pedro, con su soberbia, con su altivez, tuvo que ser quebrantado y aprender, queremos nosotros también hacerlo. Señor, ayúdanos, que de veras nos podamos amar como tú nos amas. Señor, es muy alta la demanda, pero te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, para que realmente los demás puedan decir que somos discípulos tuyos. Ayúdanos en esto, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la bendición y toda la alabanza, porque eres digno de tomarla. Y también ahora queremos rogarte por Alicita, la situación de su salud, que tú le bendigas en los resultados de sus estudios. Y también a los demás hermanos que están padeciendo la enfermedad, de los cuales nos acordamos, pero sabemos que tú les tienes a todos y nuestras oraciones están recibidas por ti. Bendito seas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios mediante, nos vemos el martes.